Hola, ¿qué tal? Estamos en el mes de mayo, mes de María. Muy pronto podremos participar presencialmente en la Eucaristía. Con las máximas medidas sanitarias volveremos a recibir la gracia de los sacramentos. En Dios encontramos la fuerza para resistir. A Él pedimos por las víctimas y para que nos proteja ante la pandemia del coronavirus. Es tiempo de prudencia y de valentía. También de ser cautos ante la información que nos bombardea desde tantos lugares. La verdad con mayúsculas está en Cristo. En Él debemos buscar el sentido profundo de nuestras vidas y de nuestra misión, como nos proponía Juan Pablo II, un buscador de la verdad. Él se volcó en llevar la Iglesia al tercer milenio, proponiendo la verdad del Evangelio al mundo de hoy. Comenzamos. A partir del próximo lunes, 11 de mayo, los templos volverán a permitir el culto público con aquellos fieles que quieran participar en la Eucaristía. Los templos podrán acoger hasta un 30% de su aforo y se recomienda el uso de mascarilla. Habrá disponibilidad de gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida, y lugares marcados y separados para ubicarse, porque han de cumplirse una serie de medidas sanitarias propuestas por la Conferencia Episcopal que la diócesis de Cartagena ha hecho suyas, medidas de seguridad a las que nos tendremos que ir acostumbrando poco a poco. En todo caso, se mantiene la dispensa del precepto dominical, invitando a la oración y a seguir las retransmisiones por televisión, especialmente a personas en situación de riesgo. Durante las semanas más duras que hemos vivido, Madrid ha sido una de las zonas más golpeadas por el COVID-19. Allí han fallecido más de 100 sacerdotes y religiosas que en muchos casos arriesgaron su vida por estar cerca de las personas. En nuestro programa del debate hemos hablado con su arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, sobre esta entrega y la vuelta al culto público. Más de 100 consagrados entre sacerdotes y religiosas han fallecido en Madrid, en muchos casos al arriesgar su vida por estar cerca de los enfermos. Bueno, entre los sacerdotes que han fallecido en Madrid, que son 101 sacerdotes, entre sacerdotes y religiosos, y es ver la entrega absoluta que han tenido y que siguen teniendo, sin mirar nada más que el bien de los demás. Allí donde se ha necesitado la presencia de los sacerdotes y donde incluso a lo mejor a veces ellos mismos se han ofrecido para entrar en los lugares a veces más difíciles, que ciertamente podían producir contagio, y sin embargo han estado muy presentes, muy presentes. Pronto podrán abrirse las celebraciones a la participación de fieles, algo que debe hacerse con la máxima precaución. A mí me parece que este momento que nos viene a nosotros de volver otra vez a hacer las celebraciones, tenemos que ir con tacto. No podemos empezar con unas celebraciones masivas, tenemos que guardar las distancias que se nos recomiendan, tenemos que situarnos con todas las recomendaciones que nos dicen los sanitarios también, que no es una cosa solamente porque nos la impongan, ¿no? Sino es que nos lo están diciendo los sanitarios cómo tenemos que estar, ¿no? A mí me parece que esto es esencial, ¿no? Es un deber moral el tener esta precaución y ponernos a trabajar y a abrir los templos, las celebraciones, lo que sea, pero siempre con este deber moral de defender la vida del otro, que pasa necesariamente por mantener esas situaciones que nos están pidiendo que tengamos. Tenemos que ser prudentes. Sobre esto saben mucho quienes desde el inicio han estado haciendo frente a la enfermedad con valentía y cercanía. Nos referimos a los sanitarios. En el Hospital Reina Sofía trabaja Lisa Ortín, médico intensivista. Hemos hablado con ella y también con Eduardo, capellán del hospital, sobre cómo continúan viviendo esta lucha. Sin la libertad de movimiento de hace unos meses, el capellán del Hospital Reina Sofía en Murcia es testigo de la entrega animada del personal sanitario desde el inicio de la crisis. Yo sinceramente no vi un personal sanitario abatido ante las circunstancias, sino con muchísima fuerza, con muchísimas ganas de darse, de intentar solucionar, de ayudar, de sanar. Es cierto que me construyeron en mí una especie de ganas, ¿no?, de seguir
colaborando con esa lucha contra la pandemia. Ahí va. Es una situación nueva para todo el mundo, incluso para un médico, que hasta ahora no había tenido que enfrentarse a situaciones como estas, con una pandemia de esta magnitud. Esos trajes buzos, tantas capas, 2 guantes, 2 mascarillas, unas gafas. Normalmente no trabajamos así, pero por la alta infectibilidad que tiene este virus, pues nos tenemos que proteger de esa manera, con lo cual pues sudamos muchísimo, las intubaciones son diferentes. Reconoce que es una situación de caos y estrés, pero lo más complicado es incluso con los familiares. Pues ahora no se permiten las visitas por razones obvias y toda la información que damos es por teléfono. Es más impersonal, la falta esa de contacto visual, la falta de contacto incluso pues poner la mano, sobre su hombro. Es muy difícil para encima a veces dar noticias muy malas como el fallecimiento de un enfermo. En la relación con los enfermos es importante escucharles y acompañarles. No suelen transmitir ni miedo ni... no. Siempre suelen dar un mensaje para sus familiares, dígales que les quiero. ¿Cuánto tiempo? Me preguntan cuánto tiempo voy a estar intubado esta situación. Sobre todo en ese aspecto es acompañar y un poco reavivar esa llama que se está perdiendo. Dar ánimo sobrellevando con valentía y también con fe esta situación difícil. Es verdad que estamos viviendo una situación de caos, de estrés, de mucha tensión a muchos niveles, ¿no? Incluso en casa pues también ha tenido que cambiar nuestra forma de vivir. Pero algo que me ha llamado la atención es eso, esa tranquilidad, esa serenidad, esa paz que tengo interior. Y eso es solamente obra del Señor, porque por nuestra situación y por nuestra debilidad humana yo creo que estaríamos todos histéricos. Tengo la gran suerte de tener muchísimos hermanos, ¿no? En Cristo que sé que están rezando por mí, muchos sacerdotes. Sacerdotes que en el caso de muchos capellanes han confirmado estos días su entrega a pesar del miedo al posible contagio. Da la casualidad que en mi última guardia precisamente teníamos varios enfermos muy graves con un pronóstico de horas y le pedí al capellán, hablé con él, pues teníamos varios enfermos para darle la unción y me comentó pues eso, la orden que tenían, un poco de no entrar. Dice, mira, te necesito para que te introduzcas a UCI porque tengo 3 pacientes de COVID. Y yo dije, ¿en serio? Dice, sí. Digo, ¿pero me vas a dar todos los utensilios? Dice, sí. Digo, bueno, pues voy para allá. Total, que aceptó el venir. Verdaderamente yo no dudé en ese momento, sino que directamente dije, es lo que yo tengo que hacer. Pero sí es cierto que el recorrido desde la casa parroquial hasta el hospital, dije, Dios mío de mi vida, yo confío en ti plenamente. Sé que esta es una de mis misiones, de tantas que tienen los sacerdotes, y por lo tanto concédeme esa fortaleza de afrontarlo, ¿no? Es verdad que estuve con él todo el tiempo, le di todo su traje, su FFP2. Guantes, las batas especiales, mascarilla, gafas, gorro. Estuve con él para enseñarle a quitarle y a ponerle el traje entre box y box. Ellos estaban intubados y no podían hablar ni nada, ni eran conscientes. Entonces, pero sí es cierto que fue un impacto para mí, porque fueron los primeros pacientes que yo estuve presente. Una experiencia que ha ayudado a Eduardo a entender mejor la entrega de muchos sanitarios. Él cuando salió de los boxes sudando, el pobre, dice, rezaba por vosotros sanitarios todos los días, pero ahora lo voy a hacer de una manera diferente. Una crisis que junto al sufrimiento que estamos viviendo está mostrando también el valor de muchos héroes silenciosos y despertando una mayor entrega en su vocación. El mes de mayo comenzaba con la festividad de San José Obrero, una jornada en la que se reivindica una mayor protección del trabajo. Desde instituciones como Cáritas, Justicia y Paz o Confer, se ha presentado el informe Iglesia por el Trabajo Decente. Iglesia por el Trabajo Decente ha sacado un manifiesto
en el que reclaman que se apruebe con urgencia un ingreso mínimo garantizado y un pacto de Estado que apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente. Pensando en colectivos como las empleadas de hogar que no tienen reconocido el derecho al desempleo, pues se solicita que se les reconozca la prestación por el desempleo. En segundo lugar, pues viendo que tantos inmigrantes están colaborando, están cooperando, están trabajando con nosotros, estamos trabajando juntos en esta sociedad que compartimos juntos, pues parece razonable la equiparación de derechos sociales, en temas de sanidad, en temas laborales. Y en tercer lugar, se hace urgente un ingreso mínimo. Ahora mismo en España hay una variedad de ingresos mínimos región por región, pues parece importante plantearse una política social coherente en toda España. Javier Alonso pertenece a Justicia y Paz, una de las entidades cristianas que impulsan esta iniciativa junto a Cáritas o la Conferencia Española de Religiosos Confer, entre otros. Tú no eres de aquí, no, a mí tú no me afecta, no, sí que nos afecta a todos, porque esto es salud pública, estamos todos en la misma barca. Es gravísimo que médicos, enfermeras, todo el personal sanitario haya estado sin los medios de protección necesarios. ¿Cuántos? O sea, lo primero es el derecho a la vida. Eso lo exige la ley. Y claro, si cuando estamos viendo en toda España que una operación que se tendría que hacer mañana se retrasa, pues eso es señal de que no hay los recursos suficientes. Y la falta de recursos suficientes nos ha llevado a esta crisis económica y social. Y señalan que esta crisis socioeconómica que se avecina podría haber golpeado de una manera más débil si las condiciones laborales previas hubiesen sido las adecuadas. En los primeros días de mayo, Caravaca habría celebrado las fiestas tradicionales de moros, cristianos y caballos del vino en honor a la Santísima y Veracruz. Aunque se han suspendido este año, el día 1 de mayo se celebraba la misa desde la Basílica Santuario de la Veracruz, recordando la ofrenda de flores que esa mañana suele realizarse a la patrona. Una entrega que se hacía de modo privado en representación de todos los caravaqueños. El martes 5 por la tarde ha tenido lugar, también sin presencia de público, la bendición con la Veracruz de la ciudad de Caravaca y de sus pedanías. Es importante, especialmente ahora, combatir la soledad. Ante la situación que estamos viviendo, hay muchas personas con necesidad de hablar, de compartir, de desahogarse. La Acción Católica General, a través de José Antonio Cano, sacerdote y psicólogo y conciliario de Acción Católica General, ofrece la posibilidad de compartir, para quien lo desee, un tiempo de escucha. ¿Cuánto tiempo? En el Evangelio del próximo domingo, Jesús trata de calmar la incertidumbre y duda de sus apóstoles, manifestándose como la verdad, el camino y la vida. Oímos la reflexión de don José Manuel Lorca Planes. Pues un saludo muy especial de nuevo a todos vosotros. Ya veis, las condiciones no son las mismas, estamos todavía confinados, de tal forma que incluso en la limitación de mis posibilidades me presento ante vosotros para deciros una palabra con respecto a este domingo quinto de Pascua, que es realmente cuando Jesús dice una palabra que es «Yo soy la verdad». Y los textos de la palabra de Dios en este tiempo de resurrección son una maravilla, son realmente unos textos que nos llegan a lo más hondo del corazón. Vamos a escuchar en el Evangelio cómo Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dice con una expresión típica en él, yo soy. Bueno, pues las expresiones yo soy, cuando las utiliza Jesús en la predicación, hacen referencia clarísima a la respuesta que Dios dio a Moisés cuando éste le preguntó, cuando vaya a los israelitas y le diga ¿quién me ha enviado? ¿De quién estaré hablando? Y Dios le responde, yo soy, te lo ha dicho. Está refiriéndose a Dios mismo. Por eso Jesús,
Cuando nos habla con las expresiones yo soy, nos está diciendo, es Dios mismo el que te dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. El Señor nos invita a ser testigos de la verdad también, y de la verdad con mayúsculas. Nos ofrece la verdad, que es su palabra. Tú eres libre para aceptar o rechazar esa verdad que Dios te regala. Tú eres libre absolutamente para aceptar la verdad que contiene la palabra de Jesús. Pero la persona tiende, de hecho, naturalmente, a buscar la verdad. Pues pon los oídos atentos y escucha a Dios, que te da oportunidades. Sabemos que el mundo, normalmente, pues no utiliza la técnica de la verdad, sino que a veces en el mundo vemos que mucha gente te engaña, y que engañar para el mundo es un arte, y es un arte para el que se prepara la gente, y se prepara de verdad para vender cosas o ofrecerte cosas que no te sirven para nada. Los cristianos no estamos acostumbrados a este lenguaje, porque los cristianos queremos vivir según el proyecto de Cristo, que es la verdad, que es la vida. Nuestro modelo es Cristo, el que nos ha dicho, yo soy la verdad. Pues el que se fíe de Él nunca saldrá defraudado. El Señor, que es el camino, la verdad y la vida, te invita a este estilo nuevo de vida. Mucho ánimo, que Dios os bendiga. En la lucha dramática que se desarrolla contra este enemigo fuerte, la Iglesia siente que debe acudir a Jesús. El obispo ha pedido la bendición y ayuda de Dios con Jesús sacramentado. Con casi 3,5 millones de casos y 250.000 muertos, la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo le recuerda al obispo de la diócesis al pasaje bíblico de la plaga sufrida por el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Si allí Moisés acudía a Dios para implorar ayuda, ahora siente que vivimos una situación dramática parecida. El pueblo está padeciendo y entonces el Señor responde rápidamente, es lo que dice el Salmo, que Dios se levanta rápido cuando hay una plegaria, una súplica de sus hijos. Dios se levantó inmediatamente y le dio una señal para que hiciera la señal que le había indicado Moisés, y todo aquel que mirara aquella señal se curaba, de tal manera que no moría. También nosotros, a través de signos cercanos y sacramentales, podemos acudir a Dios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. La misma Eucaristía, el pan de la palabra, en este caso signos sencillos, muy accesibles a nosotros y que te están dando la vida. Entonces, pedirle al Señor, ante esta realidad que estamos viviendo, que está padeciendo la humanidad, que no es 4 o 5, ni el beneficio de unos, de un grupo o de otro, es toda la humanidad, ¿a quién le vamos a pedir? ¿Dónde vamos a ir? ¿A quién acudimos? Pues al que ha hecho el cielo y la tierra. En esta singular hora de sufrimiento, asiste a tu iglesia. Ante una situación dramática y seria como esta, Lorca Blanes ha rezado a Dios y con el Santísimo Sacramento, desde los balcones que dan a la Glorieta de España y a la plaza del Cardenal Belluga, ha impartido la bendición a toda la región de Murcia. De ninguna de las formas mejor que ante Jesús sacramentado. Hemos tenido un ratico de oración delante de Él. Yo me he puesto de rodillas para suplicarle también en nombre de todos, y después le he pedido que bendiga al Papa, que bendiga esta diócesis, que bendiga la región y que bendiga también a todos los hombres y mujeres que han colaborado. Una lucha contra un enemigo aún visible y para la cual la Iglesia acude a Jesús. Se van a cumplir 100 años del nacimiento de Karol Wojtyła, considerado uno de los líderes más importantes del siglo XX. Para los católicos, Juan Pablo II será siempre uno de los grandes de la Iglesia. El documental Wojtyła, la investigación, trata de mostrarnos nuevos datos de la vida de este santo polaco.
Testigos directos del Papa Juan Pablo se reúnen en este trabajo documental que investiga a fondo su vida. Con un trabajo metódico, el periodista e investigador José María Zavala se adentra en el lado más privado del Papa polaco. Reconoce que su trabajo ha sido fruto de una conversión personal que previamente le llevó a dirigir varios trabajos sobre la vida del Padre Pío. Hubo un antes y un después. El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, otro de los grandes santos en la historia de la Iglesia, irrumpió en mi vida y a partir de ahí pues decidí poner mi vida en orden, que significó ir a confesarme y empezar desde entonces a frecuentar los sacramentos. Desde entonces me dedico básicamente, siendo periodista, siendo escritor y ahora siendo cineasta, como director y guionista de películas, me dedico, como digo, a hacer el bien a muchas personas que están necesitadas de Dios. El Padre Pío fue perseguido sin piedad, hasta el mismo instante de su muerte. Después de una abundante obra literaria con biografías sobre la Madre Esperanza y San Pietro de Pietrelcina y 2 películas sobre el fraile capuchino, se adentra ahora en territorios aún desconocidos sobre Karol Wojtyła en el centenario de su nacimiento. Se van a quedar deslumbradas porque van a ver fotografías, imágenes y documentos que nadie ha visto hasta ahora. Es una película donde va a salir a relucir también la relación de Karol Wojtyła con vuestra paisana, la Madre Esperanza, y es una película que, como decía antes, va a llevar muchísima esperanza a una sociedad que ha renegado de Cristo y que hoy más que nunca necesita a Cristo para ser feliz. En el documental participan testigos directos y cercanos a Juan Pablo II, ofreciendo datos reveladores. Yo creo que esta película es absolutamente necesaria e imprescindible. No lo creo yo solo, lo dice Valentina Larraqui, que estuvo los 26 años de pontificado al lado de Juan Pablo II, que le acompañó en todos sus viajes y que también interviene en la película. Ella dice textualmente, es la película que faltaba sobre Juan Pablo II. Muchas veces bromeaba con nosotros los periodistas a bordo del avión porque le preguntábamos en las ruedas de prensa, Santidad, ¿cómo está? ¿Cómo va su salud? Entonces él siempre decía, bueno, yo para saber cómo estoy tengo que mirar la prensa porque ustedes no hacen más que hablar de mi salud. Un joven de 83 años. Un proyecto que el director ha ido madurando durante mucho tiempo y que gracias a hechos que él considera providenciales han precipitado su producción. Cuando yo tuve una proyección de la película Renacidos, al término del coloquio de la película con los espectadores se me acercó una mujer. Un encuentro casual con una persona que le abriría las puertas a personas del círculo de confianza del Papa polaco. Le puse las cartas encima de la mesa, le dije, estoy preparando una película sobre él. Y ella me contestó, ¿te interesa una entrevista con el cardenal Disic? Y yo, claro, me quedé deslumbrado y le dije, por supuesto, no te preocupes, me contestó, yo te la consigo. Y así fue. Me consiguió una entrevista con el cardenal Disic, me consiguió una entrevista con el postulador de la causa de canonización de San Juan Pablo II, Monseñor Oder, y allí nos fuimos el equipo a Cracovia, a Roma y a otros países a rodar esta película. Una obra audiovisual intensa que subraya la extraordinaria vida de Karol Wojtyła. Wojtyła es un gran intercesor que jamás se bajó de la cruz, que encontró un sentido al sufrimiento que humanamente no tiene ninguno y que se fió de Dios. Por eso es un gran santo, porque se fió de Dios hasta sus últimas consecuencias y murió con las botas puestas. El estreno, que será de manera online y de modo global, llevará a los hogares un mensaje de amor y de esperanza muy necesario ante la situación de pandemia mundial que vivimos. Y llegamos al final de este programa. Decía Juan Pablo II en el inicio de su pontificado que no tenemos que tener miedo de Jesucristo. Con su invitación a abrir nuestras ventanas a Dios de par en par, nosotros nos despedimos. Sean felices y protéjanse. Nosotros nos vemos la semana que viene. Y el bienestar de todos los ciudadanos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confort
Sálvame, oh buen Jesús. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame de ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los